Me da mucho gusto tenerlos nuevamente en la segunda parte de la plática Relatividad para principiantes. Porque seamos francos, es mucho más fácil abrir un video sobre las Kardashians o Justin Bieber, de los que YouTube está lleno, y tener un rato de diversión o de pérdida de tiempo. Pero creo que aquí ha ganado la curiosidad de ustedes y espero que el viaje que estamos haciendo siga siendo de su agrado. Un tema trascendental para entender la relatividad de Einstein es el de la naturaleza de la luz. Además de la mecánica, la otra gran contribución de Newton a la física es la óptica, el estudio de la luz. De hecho, uno de sus primeros trabajos científicos fue analizar la luz que pasa por un prisma y descubrir que la luz blanca está compuesta, en realidad, de una mezcla de todos los colores del arco iris. Casi 20 años después de la publicación de Principios Matemáticos, Newton publicó su segundo libro, Optics, u Óptica, dedicado casi exclusivamente al fenómeno de la luz, la descomposición de la luz en sus colores primarios y la trayectoria de los rayos luminosos a través de las lentes transparentes fueron estudiados exhaustivamente por Newton. Sin embargo, queda pendiente de comprender la naturaleza misma de la luz. Sé que muchos de ustedes van a identificar esta como el logo del álbum de Pink Floyd, del lado oscuro de la luna. Pero no, aquí nos referimos al estudio que hizo Isaac Newton de la refracción de la luz a través de un prisma. La pregunta era, ¿qué es la luz? El mismo Newton pensaba que la luz está constituida por partículas que se mueven en el espacio a gran velocidad, como proyectiles, rebotando o absorbiéndose en los cuerpos materiales, o penetrando en los cuerpos transparentes como el vidrio. Otros notables físicos de esa época, como el holandés Huygens, pensaban que la luz era una onda, análoga a las ondas en el agua o al sonido en el aire. Pero si la luz es realmente una onda, es decir, una vibración de algún medio, ¿cuál es el equivalente del agua o del aire? ¿Qué medio transporta a una onda luminosa? Evidentemente, ese medio debería ser el éter, esa sustancia que llena y permea todo el universo. Una vez más, era necesario invocar al éter, fenómeno no físico, aunque no existiera ninguna observación directa de tan misteriosa sustancia. La controversia sobre la naturaleza de la luz, partícula u onda, persistió aún después de Newton y Huygens, hasta que en el siglo XIX la balanza se inclinó, al parecer, definitivamente, a favor de la teoría ondulatoria. Victoria efímera, como veremos en las próximas slides. El avance más trascendental de la física del siglo XIX lo constituyó, sin duda, la comprensión de los fenómenos eléctricos y magnéticos y su relación con la luz, lo que abrió las puertas a la física moderna e hizo posible la teoría de la relatividad. La gravitación no es la única fuerza que actúa a distancia. También los cuerpos cargados eléctricamente se atraen o se repelen, y asimismo los imanes interactúan entre sí o con el hierro. En el siglo XVIII, el físico francés Coulomb demostró que dos cuerpos eléctricamente cargados ejercen una fuerza de atracción o repulsión entre sí similar a la fuerza gravitacional. Esta es proporcional a la magnitud de la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Como lo pueden ver aquí en la fórmula, dado dos cargas, Q1 y Q2, que se encuentran a una distancia r, la fuerza que hay entre ellas, la fuerza debido a sus cargas eléctricas, por eso es la E, es igual a la multiplicación de las cargas por la constante eléctrica dividida entre el cuadrado de la distancia entre estas. Como pueden verlo, esto es una fórmula muy similar a la de la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional también manejaba una constante, que en este caso era la constante gravitacional, donde se multiplicaban las masas que estaban atrayéndose y se dividían también entre su distancia al cuadrado. Entonces, básicamente es la misma fórmula.
Pero a diferencia de la fuerza gravitacional, que siempre es atractiva, la fuerza eléctrica puede ser repulsiva o atractiva si las cargas de los cuerpos son del mismo signo o del signo contrario. Aquí en la animación del lado derecho lo que podemos ver es que en el caso de que las cargas sean del mismo signo, bueno, pues esta fuerza va a ser repulsiva, y en el caso de signos contrarios la fuerza va a ser de atracción. Si tuviéramos una carga neutra, como es el caso del neutrón, aquí tendríamos, por ejemplo, una carga neutra, que es igual a cero, y una carga, por ejemplo, positiva, que sería la del protón. Entonces la fuerza entre un protón y un neutrón sería igual a cero. Solamente en el caso de diferentes cargas va a haber una atracción o repulsión. Aproximadamente por la misma época, Benjamin Franklin demostró que los rayos que se producen durante las tormentas son gigantescas chispas eléctricas que saltan entre las nubes y el suelo. De hecho, cuando hizo este experimento, Benjamin Franklin era lo que quería demostrar, que los rayos eran electricidad. Hasta ese momento no se tenía la certeza. En 1752, en una tarde nublada de junio en Filadelfia, cuando él tenía 46 años, decidió volar un papalote, acompañado de su hijo William. Benjamín voló el papalote y una vez que estaba en lo alto se retiró a un granero para no mojarse por la lluvia. La verdad es que tuvo mucha suerte porque otras personas que habían intentado hacer este experimento terminaron electrocutadas. Lo que tenía Benjamín era un papalote amarrado con un hilo de seda. Este hilo de seda estaba enganchado a una llave de hierro que tenía un cable eh, dirigido a una botella con varias capas de metal para acumular electricidad. Por, por otro lado, Benjamín estaba sosteniendo la llave con otro listón de seda, pero en este caso estaba seco, que gracias a eso fue que no llegó la electricidad a él. O sea, la seda es aislante, entonces se transmitió por toda la parte mojada hasta llegar a la llave. Esta se comunicó por el cable a la botella y así fue como finalmente pudo tener una muestra de electricidad de los rayos. Inclusive al final del experimento, cuando acercó su mano a la llave, esta pues estaba cargada eléctricamente, y cuando él acercó la mano se hizo un puente y le dio un chispazo, le dio un pequeño toque de electricidad estática. Pero bueno, al final de cuentas no pasó nada y se hizo bastante famoso gracias a esto. De hecho, el estudio de electricidad cobró un auge muy especial cuando se inventaron las pilas, que en un principio se consideraron botellas que contienen un misterioso fluido eléctrico. Las pilas producen una corriente eléctrica en un cable de metal. Hoy en día sabemos que la corriente eléctrica es efectivamente un flujo de partículas llamadas electrones. El hecho de que el magnetismo está relacionado con la electricidad se hizo evidente cuando el físico danés Hans Christian Ørsted descubrió a principios del siglo XIX que las corrientes eléctricas producen fuerzas magnéticas que influyen sobre los imanes. Una brújula tiende a alinearse perpendicularmente a un cable por donde pasa una corriente eléctrica suficientemente fuerte. De hecho, Ørsted no se le ocurrió ninguna explicación satisfactoria del fenómeno y tampoco trató de representar el fenómeno en un cuadro matemático. Sin embargo, publicó enseguida el resultado de sus experimentos en un pequeño artículo en latín. Sus escritos se tradujeron enseguida y tuvieron gran difusión en el seno de la comunidad científica europea. Ampère conoció los experimentos de Ørsted en septiembre de 1820, lo que le sirvió para desarrollar poco más tarde la teoría que sería el punto de partida del electromagnetismo. Cuando más se aceptaban las teorías de Ampère por parte de los otros sabios, más se reconocía la autenticidad e intuición de Ørsted, tanto en la comunidad científica como entre sus conciudadanos. Tras este descubrimiento, el sabio danés
siguió contando con un prestigio y una fama que nunca menguaría hasta el momento de su muerte. Pero el fenómeno más importante que pone de manifiesto la relación entre electricidad y magnetismo fue descubierto por el físico inglés Michael Faraday en 1831. Faraday notó que el movimiento de un imán puede inducir una corriente eléctrica en un cable sin necesidad de pilas. En su época, este fenómeno parecía tener poca importancia, pero un siglo después el efecto de Faraday sirvió para generar y utilizar la energía eléctrica. Otro gran descubrimiento de Faraday vino cuando enrolló dos solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y encontró que cuando hacía pasar corriente por un solenoide, otra corriente era temporalmente inducida en el otro solenoide. El fenómeno de inducción le llamaron. Tal era la situación de la electricidad y el magnetismo hasta mediados del siglo XIX, una serie de fenómenos y leyes aisladas que relacionaban entre sí la electricidad y el magnetismo. Hacía falta una formulación unificada de estas leyes que permitieran una comprensión más profunda de la naturaleza de estas fuerzas. Tal obra fue realizada por el genio de James Maxwell. James Clerk Maxwell nació en 1831 en Escocia. Su primera incursión en la física fue un estudio teórico de la estabilidad de los anillos del planeta Saturno. Demostró que estos no podían ser cuerpos sólidos, ya que la fuerza gravitacional del planeta los rompería con rapidez. Posteriormente se interesó en la teoría molecular de los gases y llegó a ser uno de los pioneros de la llamada física estadística. Pero su obra más importante consiste en la formulación matemática de las leyes del electromagnetismo, los fenómenos unificados de la electricidad y el magnetismo. Maxwell logró expresar las leyes descubiertas por Coulomb, Faraday y Ampère en un conjunto de fórmulas, en este caso de ecuaciones diferenciales en el lenguaje técnico, que relacionan matemáticamente las distribuciones de cargas y corrientes con las fuerzas eléctricas y magnéticas que generan en cada punto del espacio. Las ecuaciones de Maxwell permitieron ver en forma clara que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un fenómeno físico, el electromagnetismo. El fenómeno era similar a la gravitación, cuyas leyes fueron descubiertas por Newton. Así como un cuerpo masivo produce una fuerza gravitacional sobre otro, un cuerpo eléctricamente cargado y el movimiento produce una fuerza electromagnética sobre otro cuerpo cargado. La diferencia más importante es que la magnitud y la dirección de la fuerza electromagnética depende de la carga del cuerpo que lo produce y también de su velocidad. Por esta razón, la teoría del electromagnetismo es más complicada que la teoría newtoniana de la gravitación y las ecuaciones de Maxwell son más complejas que la fórmula de Newton para la fuerza gravitacional. Y es aquí donde quiero hacer una pausa para dar una advertencia. Como ya lo mencioné, las matemáticas de Maxwell eran mucho más complicadas que las matemáticas que había aplicado Newton para la explicación gravitacional. De hecho, a partir de Maxwell, estas matemáticas fueron cada vez más y más complicadas. Entonces el problema es que actualmente muchos de los razonamientos o de muchas de las expresiones para entender estas teorías al final de cuentas son verbalizaciones de fórmulas, pero que muchas veces no alcanzan a abarcar todo lo que las fórmulas implican. Por lo que no quiero que después vayan a decirle a algún matemático, como dice aquí en el chiste, que vieron en YouTube un documental que dice que está mal el matemático. Lamentablemente, sí, es muy complicado. Todo es matemáticas. Si no comprendemos las matemáticas a fondo, difícilmente vamos a poder entender la teoría de relatividad al 100% y mucho menos la física cuántica. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces lo único que vamos a tratar es de abarcar de la manera más simple ciertas fórmulas.
por lo que me voy a permitir a continuación poner un fragmento de un video que me parece muy bien explicado y bastante simplificado del trabajo y de las fórmulas de Maxwell. Y entre líneas, en alguna parte del libro de Faraday, Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos, James Clerk Maxwell descubriría su teoría electromagnética de la luz. Sin embargo, antes de poder leer lo escrito por Faraday para posteriormente refinarlo y pulirlo con sus elegantes matemáticas, Maxwell tuvo que descifrar una pista decisiva. Encontró una velocidad muy significativa relacionada con las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Cada onda tiene una velocidad característica que depende de lo que la hace viajar. Por ejemplo, en aguas profundas, la velocidad de las olas depende de la aceleración de la gravedad y de la longitud de la ola. En el aire, la velocidad del sonido depende de la presión del aire, así como de la densidad del medio. Y para los osciladores conectados, la velocidad viene dada por la constante del muelle, la masa y la distancia entre los osciladores. Había llegado el momento en que Maxwell se sentara a determinar la velocidad de las ondas en las líneas de fuerza de Faraday. Desde la perspectiva matemática de Maxwell, las líneas de Faraday eran una expresión de la naturaleza, 1 dividido por r al cuadrado, de las fuerzas de la gravedad, de la electricidad y del magnetismo. Y al mismo tiempo cada una de ellas tiene una constante específica. Y al caer en unas manos científicas adecuadas, esos hechos llegaron a convertirse en lo siguiente. Puesto que las fuerzas fundamentales de la electricidad y del magnetismo no son independientes, la constante eléctrica K sub E y la magnética K sub M deberían estar relacionadas. Pero la cuestión es, ¿cómo? El cociente K sub E partido por K sub M tiene por unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Dicho de otra forma, son las unidades del cuadrado de una velocidad. ¿Pero de qué velocidad? Su cuadrado es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado dividido por segundo al cuadrado. Dividan la constante eléctrica entre la constante magnética. Y ahí está, la velocidad de la luz. Fue un descubrimiento asombroso. Después de 50 años de minucioso examen científico en otros lugares, James Clerk Maxwell vio la luz y encontró su velocidad en las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. No me voy a cansar en reconocer el mérito de James Clerk Maxwell, cuyo trabajo unificador solo se puede comparar, previo a él, al de Isaac Newton. Un dato curioso de James Maxwell es que murió el mismo año en el que nació Albert Einstein. Lamentablemente, muy joven, pues solo tenía 48 años cuando falleció. Increíblemente había logrado muchísimas cosas. Un aspecto común entre la gravitación y el electromagnetismo es la existencia de una aparente acción a distancia entre los cuerpos, acción que tanto disgustaba a Newton. Maxwell no resolvió ese problema, pero inventó un concepto que desde entonces se ha utilizado constantemente en la física: el campo electromagnético.
Según esta interpretación, en todo punto del espacio alrededor de una carga existe una fuerza electromagnética, cuya intensidad y dirección están definidas por medio de unas fórmulas matemáticas. En realidad, más que un concepto, el campo es una definición que da cierta consistencia a la idea de que una carga eléctrica actúa sobre otra lejana, sin tener que recurrir a una acción a distancia. Solo en el siglo XX se pudo encontrar cierta base física a ese concepto, pero en tiempos de Maxwell el campo electromagnético era una noción matemática sumamente útil, descrita por ecuaciones, pero cuya realidad física trascendía toda interpretación teórica. El primer éxito, y el más notable, de la teoría de Maxwell fue su respuesta a la pregunta por tanto tiempo hecha de cuál era la naturaleza de la luz. Maxwell demostró, a partir de sus ecuaciones matemáticas, que la luz es una onda electromagnética que consiste en oscilaciones del campo electromagnético. Así quedaba establecida, más allá de cualquier duda, la naturaleza ondulatoria de la luz, tal como lo pensaba Huygens y en contra de la opinión de Newton. Se llama longitud de onda a la distancia entre las dos crestas de una onda. En el caso de una onda de luz, esta longitud determina el color. A la luz roja corresponde una longitud de onda de 8/10 milésimas de milímetro, mientras que a la luz violeta le corresponde una longitud de 4/10 milésimas de milímetro. En el intervalo comprendido entre estas dos longitudes se encuentran todas las gamas de colores del arco iris, pero el ojo humano solo puede percibir un intervalo muy pequeño de ondas luminosas, y aquí lo podemos ver en la gráfica. El espectro visible es muy pequeño con respecto al resto de las frecuencias de la luz, las cuales para nosotros pues realmente son invisibles. Por lo que más allá de la luz violeta se encuentra la llamada luz ultravioleta, luego los rayos X y finalmente los rayos gamma, cada una con longitudes de onda cada vez más cortas. En el otro lado, con longitudes de onda cada vez mayores que la luz roja, se encuentra la luz infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Pero, ¿qué sustenta una onda en el espacio? Este problema no parecía haber avanzado más allá de las primeras suposiciones de Newton. No quedó más recurso a Maxwell que recurrir a la existencia del misterioso éter, como un medio físico que transporta las ondas electromagnéticas y da cierto sustento al concepto del campo. Pero el problema del éter estaba relacionado con otro aspecto enigmático de la teoría de Maxwell, la aparente necesidad de un espacio absoluto. Como mencionamos en el video anterior, las leyes de la física deben ser independientes de todo sistema de referencia, de acuerdo con el principio de relatividad de Galileo. Sin embargo, las leyes del electromagnetismo, tal como las planteaba Maxwell, no cumplían este principio. Al pasar de un sistema de referencia al otro, las ecuaciones de Maxwell tomaban una forma distinta, lo que implicaba leyes de la física diferentes. De hecho, las ecuaciones del electromagnetismo, en la forma deducida por Maxwell, solo podían ser válidas en un sistema de referencia muy especial, y los físicos especularon que ese no podía ser otro que el espacio absoluto. Por ejemplo, aquí en la animación estamos poniendo un campo electromagnético normal. Si se emite una corriente a lo largo de un cable, perpendicular a este cable y a todo su alrededor se va a generar un campo electromagnético proporcional a la velocidad de las cargas. Pero el problema viene cuando imaginamos que el observador también está en movimiento. Vamos a suponer que este observador va junto con todo un laboratorio para medir el campo magnético que genera la corriente. Y además vamos a suponer que el observador puede moverse a la misma velocidad que la electricidad. Si suponemos esto, la corriente con respecto al observador no debería de estarse moviendo. Y al asumir esto significa
que así como no se están moviendo las partículas, tampoco se está generando un campo magnético. El problema es que el observador sí sensa el campo magnético. Pero para no hacernos bolas, voy a simplificar un poco más el ejemplo. Ahora vamos a suponer que el cable que tenemos enfrente del observador ya no tiene corriente, pero el observador sigue el movimiento junto con su laboratorio a lo largo de la trayectoria de este. Otra vez el problema. Con respecto al observador, los electrones del cable están en movimiento y por lo tanto deberían de generar un campo magnético. Pero el observador hace sus mediciones y no puede medir ningún campo magnético generado desde el cable. Obviamente, este es un claro ejemplo de la no invariancia de las leyes físicas con respecto al sistema de referencia aparente. Pero recordemos qué es invariancia. Se denomina invariancia galileana al hecho derivado del principio de relatividad según el cual las leyes fundamentales de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Como ven, las cosas cada vez se hacen más complicadas, así que simplifiquemos aún más el ejemplo. Aquí vamos a tener una partícula cargada en movimiento, estamos hablando del círculo azul. Esta resiente una fuerza de atracción o repulsión producida por una corriente eléctrica que va en la parte inferior. Vamos a suponer que esa es un cable. El campo magnético actúa sobre una partícula cargada si ésta se encuentra en movimiento. La fuerza ejercida es directamente proporcional a la velocidad y perpendicular a la dirección del movimiento. De acuerdo a la ley de Ampère, una corriente eléctrica produce un campo magnético, el cual puede actuar sobre una partícula cargada que se mueve paralelamente a la corriente. Se puede ver que la partícula es atraída hacia el cable conductor con una fuerza proporcional a su velocidad. Pero ¿qué pasa en un sistema de referencia que se mueve junto con la partícula cargada? En ese sistema, la partícula está en reposo y por lo tanto, la corriente eléctrica no debe ejercer ninguna fuerza sobre ella, ya que el campo magnético no actúa sobre partículas en reposo. Este es un claro ejemplo nuevamente de la no invarianza de las leyes físicas con respecto al sistema de referencia. Aparentemente, hemos llegado al resultado contradictorio de que una partícula es atraída por una corriente eléctrica según desde donde la miremos. La única solución evidente de la paradoja es postular que las leyes del electromagnetismo tienen una forma muy especial en un cierto sistema de referencia privilegiado, cuya existencia objetiva se puede determinar por medio de experimentos físicos. Por ejemplo, en el caso de la partícula que se mueve a lo largo de una corriente eléctrica, debe influir no solo la velocidad de la partícula con respecto al cable, sino también su velocidad con respecto a ese sistema de referencia privilegiado. La existencia de un sistema de referencia absoluto es perfectamente aceptable si uno admite la realidad del éter como sustancia universal que sustenta los fenómenos electromagnéticos. El sistema absoluto es aquel donde el éter está en reposo y debe coincidir con el sistema de referencia en el que las estrellas, en promedio, parecen estar fijas. De hecho, la manera más directa de determinar la velocidad de un sistema de referencia con respecto al éter es medir la velocidad de la luz, siendo esta velocidad definida con respecto al éter en reposo, debe variar de acuerdo con la velocidad del sistema de referencia. Este hecho se utilizó en el primer intento de medir la velocidad de la Tierra en el éter, como veremos a continuación. Así, el espacio absoluto parecería tener una realidad física, más allá de la necesidad subjetiva de que exista un punto de referencia en el universo con respecto al cual se puedan definir en forma única todos los movimientos. La situación del siglo XIX era tal que ningún físico dudaba de la existencia del éter, pero nadie tenía la más remota idea de qué clase de sustancia podía ser. Si todo lo penetraba sin que nada pudiera influir sobre él, ¿cómo detectarlo?
Se pensaba que la única posibilidad real de confirmar su existencia, aún indirectamente, era a través de experimentos con la luz. Si la luz tiene una velocidad bien definida con respecto al éter, entonces esta velocidad debe variar según el movimiento de quien la mida. Si un barco se mueve con una cierta velocidad fija con respecto al agua en reposo, ese mismo barco navegando por un río se moverá con respecto a la tierra firme con mayor o menor velocidad según si sube o baja la corriente. Para un observador en tierra firme, la velocidad del barco será menor si se mueve río arriba, porque hay que restar la velocidad del agua a la del barco, mientras que si el barco se mueve río abajo, las dos velocidades se suman. Lo mismo debe suceder con la luz, cuya velocidad es fija con respecto al éter. La Tierra gira, como ya dijimos, alrededor del Sol con una velocidad de 30 kilómetros por segundo. De acuerdo con el razonamiento anterior, un rayo de luz emitido en el sentido de movimiento de la Tierra debe moverse con respecto a la Tierra misma, con una velocidad menor que un rayo emitido con la dirección contraria, siendo la diferencia de velocidades entre los dos rayos luminosos de 60 kilómetros por segundo. Si pudiera medir esa variación de la velocidad, se confirmaría indirectamente la existencia del éter, o al menos la de un sistema de referencia absoluto. El primer experimento confiable para medir la velocidad de la Tierra con respecto al éter fue realizado en 1887 por los norteamericanos Albert Abraham Michelson y Edward W. Morley. De hecho, Michelson ya había hecho este experimento en 1881 y posteriormente se le unió Morley ayudándolo a perfeccionar el experimento para que fuera aún más preciso. El aparato que utilizaron fue un interferómetro que permite medir distancias y velocidades con enorme precisión, utilizando haces de luz en interacción. El experimento consistía en dividir por medio de un espejo semitransparente un haz luminoso en dos haces perpendiculares que se reflejaban en sendos espejos para volver a unirse y calibrar así el aparato. Luego se giraba todo el aparato y cualquier cambio en la velocidad de la luz debería producir una interferencia entre los dos haces luminosos que podía detectarse directamente. De hecho, este experimento lo realizaron tanto en primavera como en verano. En este caso fue abril y julio, para que también pudieran hacer mediciones con la posición de la Tierra en diferentes ubicaciones con respecto al Sol. ¿Qué era lo que esperaban encontrar con este experimento Michelson y Morley? Lo que esperaban era demostrar la existencia del éter, ya que tantas teorías habían tenido la necesidad de crearlo como concepto para poder tener una explicación. De hecho, lo que buscaban era encontrar una diferencia entre la velocidad de la luz en la dirección de movimiento a través del presunto éter y la velocidad a ángulos rectos. Por ejemplo, en la animación a su mano izquierda, en la parte superior, tenemos dos posibilidades. La del lado derecho es considerando el movimiento de la Tierra y que ésta, al ir en contra del éter o digamos que nadando por el éter, porque el éter se consideraba que era el medio por donde se iba a mover la luz y por lo tanto todo lo que circula en el espacio, iba a ofrecer algún tipo de resistencia a la luz. Por lo tanto, en la dirección del movimiento se esperaba que la luz tuviera un retraso con respecto a la luz que iba a moverse en sentido perpendicular al movimiento de la Tierra. Si ven ahí en la imagen, la bolita roja llega primero que la bolita azul. Lo mismo se explica en la animación debajo, a su mano derecha abajo, donde con este movimiento se esperaba encontrar ese desfase en las llegadas de la luz. ¿Cómo iban a medir esto? A través de variaciones en la frecuencia de la onda, con pequeñas variaciones que se les llama interferencias, iban a poder detectar muy pequeñas variaciones en esta.
Pero lo que finalmente pasó fue lo que está en la animación del lado izquierdo, totalmente pegada al margen, donde sucede que la bolita azul y la bolita roja llegaron, digamos, al mismo tiempo al sensor. Michelson y Morley esperaban una interferencia de 0.4 de longitud de onda, y esta podría oscilar inclusive hasta 0.8 si estaba totalmente descentrada. Los resultados que obtuvieron fueron, como máximo, 0.02 y un promedio de 0.01, por lo que fueron muy pequeños para que pudieran validar la existencia del éter. Como ven en la animación del lado izquierdo, donde digamos que ya hicimos un zoom de cómo se comportó la trayectoria de la luz, a mano izquierda pueden ver ustedes cómo entra la luz en ese espejo que separa en dos a esta. Una sigue el camino recto y la otra tiene que hacer un giro de 90 grados hacia arriba. Al regresar, ambas digamos que partículas de luz o ambas frecuencias de onda de luz llegan simultáneamente al sensor que está ubicado en la parte inferior. Entonces, como podemos ver, este experimento finalmente descartó de una vez por todas la existencia del éter. De hecho, no se hizo únicamente una vez, sino se volvió a hacer en 1902, 1905 e inclusive en los años 20 se volvió a hacer con equipos más exactos, y finalmente se confirmó en todas las ocasiones que no hay una diferencia en la velocidad de la luz. Por lo tanto, el éter finalmente quedó descartado. ¿Cómo explicar el resultado negativo del experimento? Tanto Michelson y Morley como otros físicos propusieron varias hipótesis. Quizá la Tierra arrastra consigo al éter en su movimiento. Quizá los cuerpos se contraen en la dirección de su movimiento, cancelando así el efecto debido a la diferencia de velocidades de los dos haces luminosos del experimento. Quizá la velocidad de la luz es constante con respecto a la fuente que la emite. Durante algunas décadas, el resultado negativo del experimento de Michelson y Morley fue uno de esos detalles molestos que no encaja en ninguna teoría bien establecida y que no cobran verdadera importancia hasta que se produce una revolución científica. En este caso, la revolución científica fue la teoría de la relatividad especial. Y bueno, ese va a ser nuestro próximo video, donde nada más les adelanto que la primera teoría de Einstein, porque finalmente la relatividad fueron dos teorías. La primera fue la teoría de la relatividad especial y la otra la teoría de la relatividad general. La especial fue el esfuerzo de Einstein para hacer compatibles las ecuaciones de Maxwell, ya que hasta donde vimos pues no podían todavía explicarlos sin un espacio absoluto y sin el éter famoso. Entonces el próximo video, eso es lo que nos espera, iniciar con la relatividad especial de Einstein. Pues ya concluimos entonces el segundo video. Les pido que si tienen alguna sugerencia o recomendación me la hagan llegar para mejorar estos, y así que ustedes los disfruten tanto como yo. Yo de hecho los disfruto. Entonces pues cualquier cosa háganmelo llegar. Sin más por el momento, agradezco su atención.